Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad les traigo un video tutorial para poder realizar el arranque de un motor trifásico en modo estrella triángulo. Bueno, para recordar un poquito, pues el arranque estrella triángulo fue muy utilizado hace unas décadas en este caso, cuando no existían equipos como los variadores de frecuencia o arrancadores suaves. Bueno, el arranque estrella triángulo aún se lo utiliza en algunos procesos donde no requiere, por decir, mucha automatización. Entonces, el arranque estrella triángulo consiste en tener tres contactores, KM3, KM2 y KM1. Entonces, ¿en qué consiste en este caso, no? Entonces, cuando se energiza en esta primera etapa, ¿no? Cuando se energiza KM3, pues también lo hace KM1, es decir, una primera etapa KM3 cierra y KM1 también, logrando una configuración pues estrella. Una vez que pasa, por decir, 5 a 10 segundos, entonces entra en la segunda etapa, en el cual sería para entrar en modo delta o triángulo también, ¿no? Entonces, de esa manera, KM3 se mantiene energizado, KM1 se desenergiza y entra KM2. Entonces, logrando así un arranque, bueno, tal vez no tan suave en este caso, pero que reducía algo la corriente. Entonces, los contactores en este caso son pues relés de potencia, en este caso, que cada vez que se energiza esta bobina, pues cierran estos contactores. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de simular en este caso en el Automation Studio. Entonces, lo primero, ¿no? Necesitaría un motor, pero este motor pues solamente tiene 3 bornes, y en el arranque estrella triángulo pues tiene 6 bornes. Entonces, es decir, tal vez no lo he puesto muy bien claro esto, pero volviendo, por decir, a nuestro cuadro, si ustedes se fijan, el motor pues tiene 6 bornes en este caso, y para poder hacer el arranque estrella triángulo pues se tiene que hacer este tipo de cableado, tal como muestra en el gráfico, ¿no? Entonces, estos serían los bobinados internos que tiene el motor trifásico. Entonces, como no tengo en este caso en el Automation Studio 6 bornes, entonces los voy a unir estos dos, ¿no? Le doy un giro a esto y lo voy a unir de esta manera. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y en este caso, entonces ambos van a ser una misma variable, ¿no? Lo voy a sobreponer esto, motor y motor. Entonces ahí tengo mis 6 bornes. Entonces ahora lo que necesito son alimentaciones. Entonces vamos a Power Source y necesitaría pues L1, L2 y L3. Necesito 3 porque los motores trifásicos pues son, como dicen, trifásicos, ¿no? Utilizan 3 líneas en este caso. Entonces estas 3 líneas tienen que alimentar. Entonces necesito mis contactos, ¿no? Para esto voy a utilizar solamente contactos de este tipo, aunque en realidad no hay contactores en este caso en el Automation, pero nos vamos a valer de estos para poder simular al contactor. Entonces yo voy a decir que esto es para mí KM3. Entonces pues, hago mi conexión, creo que está muy arriba en este caso, entonces me lo voy a traer un poquito más abajo. Entonces voy a colocar esto aquí y esto aquí. Listo, ya tengo mis 3 conexiones. Entonces necesitaría, para poder energizar mi motor, bueno, también necesito relés de protección en este caso, ¿no? Entonces hay que buscar en este caso en el Automation también algunos, por decir, equipos que protegen en este caso, ¿no? Entonces puedo utilizar en este caso un relé térmico de sobrecarga, que lo puedo colocar ahí en caso de que, digamos, el motor pueda no fallar en este caso, pero pueda tener en la vida real una sobrecarga. Entonces necesitamos protegerlo en este caso a nuestro motor, ¿no? Entonces lo vamos a poner un poquito más esto aquí. Oh, perdón. Entonces lo voy a mover esto por acá para que se vea de mejor manera. Eso es, un poquito más abajo. Y hago la conexión con el relé de protección, ¿no? O relé de sobrecarga también, que le llaman muchos. Entonces mi motor estaría en esta parte. Voy a hacer la conexión. Esto ahí, esto aquí, y esto va para el centro, de esa manera. Entonces ahora me faltaría otros contactores más. Entonces le voy a ir por aquí
colocar nuevamente otros contactores más, ¿no? Entonces necesito uno, necesito otro más y otro más ahí. Entonces de esta manera ya voy a hacer mis conexiones al motor. Lo voy a traer un poquito más abajo. Entonces el primero, es decir, este tiene que estar conectado sí o sí a este. Entonces hago la conexión ahí. El segundo voy a hacer la conexión a este punto. Y el tercero va a venir a este punto. De esa manera. Ahora, muy importante, este primer contacto, bueno, cable en este caso, tiene que venirse acá. El del centro viene para acá. Y del tercero, pues al tercero. De esa manera. Listo. Ahora entonces necesitaría mi otro contactor, que lo voy a poner a este lado. Primero, segundo y tercero. De esa manera. Entonces ahora solamente para esto necesito unir esto con esto, esto con esto, de esa manera. Y el cableado en este caso, ¿no? Entonces primero lo voy a colocar aquí, de esa manera. El del medio, pues este se va al medio nomás, ahí. Y el tercero en este caso, pues se vendría aquí, de esa manera. Listo, entonces ya tengo mi conexionado, ¿no? Entonces estaría la parte de fuerza en este caso. Entonces ahora necesito la parte de pues de control, o la parte eléctrica, ¿no? Esta sería de 380 voltios, es decir, lo puedo colocar, ¿no? Un poquito por aquí, indicando de que esta es una línea de 380 voltios, ¿sí? En alterna, 380 voltios en alterna, en AC. Entonces esa es la parte de fuerza. Ahora necesito entonces la parte de control en este caso, ¿no? Entonces para eso sí o sí voy a necesitar la ayuda de mis PLC cards. Le damos la vuelta a esto y va a ser de esa manera, parte de entrada, ¿no? Entonces entrada a ese lado. Necesito la parte de salida también ahí. Damos la vuelta. Lo vamos a unir un poquito más para que se vea que es solo un solo módulo PLC en este caso. Ya. Entonces estos van a ir para alimentar a las a cada uno, ¿no? A KM3, KM2 y KM1. Entonces necesito para eso salidas, ¿no? Salidas que en este caso pueden ser ejemplos solenoides, ¿no? Porque recordemos al final que les dije que un contactor en este caso también es una bobina. Entonces esto lo voy a simular de esta manera, ¿no? Entonces le voy a llamar KM3. KM3. Lo voy a llamar de esa manera, KM3. Ok. Entonces esto me lo voy a traer más aquí. Y esto va a alimentar, en este caso, a KM3. Entonces para mí esto es KM3. Entonces necesito otra bobina, que en este caso también le voy a llamar KM2. Y KM2 va a ser alimentado, o la salida va a venir de aquí. Esto me lo traigo acá, o también ahí me lo puedo traer, ¿no? Para que se vea mejor. KM3, KM2. Y por último, para KM1. Entonces le voy a llamar KM1. Y esto va a ser energizado por la salida 2, ¿no? De esa manera. Entonces, pero recordemos al final, pues que esto puede ser dependiendo al tipo de PLC que tengas. Generalmente muchos utilizan 110 o 220, entonces pueden utilizar una fuente, en este caso alterna, o como también una fuente continua, ¿no? Entonces yo voy a utilizar en este caso una fuente continua. Entonces energizo esta parte aquí al común, y necesitaría tierra, ¿no? Para poder hacer todo el contacto ahí. Entonces esto se une con eso, esto se une con eso, y este con este. Entonces de esa manera, entonces KM3 se va a energizar
y va a cerrar todo el contactor trifásico, PAF, este root también, KM2 y KM1, ¿no? Entonces le pondré los nombres en este caso, ¿no? Entonces para mí esto va a ser KM3. Tengo que ir a las variables en este caso. Parece que no se han creado, solamente están los nombres nada más. Entonces voy a crear en este caso variables. Entonces me voy aquí al administrador de variables y voy a crear nuevas variables, ¿no? Entonces con mayúscula KM1, KM2, KM3. Listo, de esa manera. Entonces ya lo tengo. Entonces cierro todo eso. Entonces nuevamente, ¿no? Entonces me entro aquí al propio instrumento y le voy a llamar en este caso KM3. KM3, aplicar y cerrar. Esto va a ser KM2, aplicar y cerrar. KM1, bueno, no a la letra sino al dispositivo. KM1, aplicar y cerrar. Entonces estos van a reaccionar, o sea, estos contactores tienen que cerrarse según que se activen estas bobinas. Entonces para eso, esto sí o sí es KM3, aplicar y cerrar. Esto también es KM3, aplicar y cerrar. Y esto también es KM3. Y listo. Entonces todos son KM3 en este caso. Lo voy a sobreponer. Listo. Todos son KM3. Ahora necesito a KM2. Entonces nuevamente voy aquí y esto es KM2, KM2 y KM2. Aplicar y cerrar. Entonces me lo traigo esto aquí, lo voy a sobreponer de esa manera. Entonces todo es KM2 y esto llegaría a ser KM1. Entonces pongo KM1, aplicar y cerrar. KM1, aplicar y cerrar. KM1, aplicar y cerrar. Entonces todos son KM1. Entonces esto me lo traigo para acá de esa manera y de esa manera. Entonces, KM1, KM2 y KM3, ¿no es cierto? Entonces a ver, haremos una pequeña prueba en este caso. Entonces parece que hay las líneas, obviamente que no se van a cerrar, porque tendrían que estar todas estas energizadas, ¿no? Entonces como siempre me voy a crear en este caso switch para poder encender y apagar o arrancar en este caso, ¿no? Entonces para mí esto siempre va a ser el start. Necesitaría el stop. Y listo, ¿no? Entonces damos la vuelta esto para que se acomode de mejor manera a la entrada y 0. Y consecuentemente pues el stop a la entrada 1. Entonces lo pongo y cito y lo cableo hasta aquí. Ya, entonces ahora necesita esto sí o sí pues energía, ¿no? Entonces voy a copiar esta parte, le hago un control C. Esto va a energizar tanto el start como al stop. Listo, de esa manera. Pero esto tiene que completarse sí o sí con un circuito de tierra. Entonces un control C y un control B. Entonces esto me lo traigo acá, puedo girar en este sentido, perdón. Entonces esto aquí y lo vamos a girar de esa manera para que haga una conexión. Creo que está muy cerca, entonces para que no interfiera con el botón start y stop. Entonces de esa manera ya lo tendríamos listo, la parte también de control y la parte de fuerza, ¿no? Necesitaríamos en este caso implementar la parte lógica, ¿no? La que va a controlar todo esto. Entonces para eso me voy a archivo y hago un nuevo esquema. Lo voy a aceptar. Entonces ya tuviera en este caso mis dos esquemas, ¿no? Si yo quiero dividirlos, entonces aquí está mi primer esquema, que es toda la parte de fuerza. Y en este caso va a estar aquí la parte de control. Entonces a trabajar. Entonces lo primero que necesito sí o sí es siempre la parte del ladder, ¿no? De Allen Bradley. Entonces colocamos esto por aquí, vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor.
Y lo de siempre, lo que hemos hecho siempre en los anteriores videotutoriales, ¿no? Un contacto por aquí, otro contacto por acá, necesitamos una salida por aquí, una retroalimentación por aquí, etcétera, ¿no? Entonces ya casi ustedes también ya lo tienen pues bien memorizado esta parte, ya que siempre hemos estado repitiendo toda esta parte. Bueno, entonces una vez que hacemos todo eso, vamos a empezar a conectar. Entonces esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Esto vamos a unir con esto y esto con esto. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Entonces, solamente leer, por decir, entradas, ¿no? Sabemos muy bien que en este caso la entrada del start está yendo al IN0. Entonces, esto tiene que ser, sí o sí, asignándole una variable, el IN0. La entrada input 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a input, buscamos IN0. Entonces, aplicar y cerrar. Este otro es el stop, es IN1. Entonces vamos al input 1, buscamos input 1, aquí está input 1, aplicar y cerrar. Salida en este caso, pues aún tal vez no lo necesito porque tengo que hacer todavía, es decir, esto sería solamente para arrancar el sistema. Entonces voy a crear una variable auxiliar que yo le puedo llamar, por decir, bobina. Me parece bien, es la bobina en este caso, o sea, bobina general en este caso, ¿no? Bobina yo le voy a llamar. Aplicar y cerrar. Entonces, para mí esto es bobina. Aplicar y cerrar. Nuevamente esto, bobina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Listo, aplicar y cerrar. Entonces, de esa manera tengo un arranque de start, stop. Entonces, pongo en esta parte simular proyecto. Proyecto implica en este caso simular los dos esquemas, ¿no? Todo en uno. Entonces, una vez que hago eso, entonces me voy un poquito para aquí y puedo hacer un start en este caso y obvio, ¿no? Que va a funcionar. Si no lo traigo por acá, le doy un stop, entonces también lo detiene. Entonces está bien mi lógica, un start y un stop. Entonces de esa manera ya tuviera esta primera etapa. Pero ¿qué es lo que necesito en este caso? Necesito, una vez que yo apriete la botonera start, entonces necesito que KM3 se energice y también necesito que se energice KM1. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Entonces necesito que se energice KM3 y KM1. Entonces eso es lo que tengo que hacer en este caso, ¿no? Entonces lo primero, necesito un temporizador. Vamos a esta parte, timers. Entonces esto lo colocamos acá. Y esto obviamente se conecta con esto, que no es tan necesario. Entonces necesito algo que lo active en este caso, ¿no? Entonces voy a aplicar nuevamente de esta manera. Y aquí sería pues la misma variable de bobina, porque bobina va a dar comienzo a ese conteo de tiempo. Entonces lo colocamos acá, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces necesito que en este caso se active en este caso, ¿no? KM3. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces necesito que KM3 se active, entonces necesito que la salida 0 tenga que ser activada. Entonces para eso voy a recurrir a esto y también a una bobina de salida. Entonces esto por aquí. Entonces conectamos esto aquí, conectamos esto acá y esto acá. Listo. Entonces, en principio, como les decía, necesito que inmediatamente yo activo, necesito que el temporizador se active. Entonces, ¿quién lo va a hacer eso? Entonces puedo recurrir en este caso a varias, ¿no? O sea, es decir, a varias banderitas. En este caso puedo recurrir a enable, ¿no? A enable o también al TT en este caso. Entonces puedo recurrir al TT. Miren, vamos a hacer la prueba en este caso con el TT del temporizador. Aplicar y cerrar. Y esto va a ser para mí salida output 0. Entonces busco esto y output 0. Aplicar y cerrar. Entonces lo puedo simular de esta manera. Lo voy a reducir un poquito. Ese punto. Este otro también lo voy a reducir un poquito. Ya. Entonces ya tengo ahí esto y ya tengo este otro ahí. Entonces voy a hacer la prueba de esta manera, ¿no? Entonces voy a hacerlo correr todo el proyecto y voy a hacer un start.
Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues output 0, o sea, se ha accionado. Lo cierro y KM3 se abre. Le doy un start y KM3 se cierra, ¿correcto? Pero también necesito que KM1 se cierre, ¿no es cierto? Entonces, una vez que pasa esto, KM1 tiene que cerrar también. Y pasado un tiempo, pues KM3 se mantiene activado y cambia a KM2. Entonces, en esta parte, al iniciar, estaría bien. Entonces, no habría ningún problema. Cierra en este caso KM1. Entonces, pero necesito hacer más todavía. Entonces, para eso puedo hacerme la misma salida. Puedo crearme tal vez otra variable en este caso, o también recurrir a las mismas banderitas. Es decir, puedo hacer esto. O también puedo hacerlo de manera separada, si ustedes quieren. Es decir, para que lo entiendan mejor, lo voy a hacer de manera separada. Algo así. Y eso ahí. Y voy a hacer que en este caso TT también sea la activación. Entonces busco nuevamente TT. Entonces aplicar y cerrar. Y esto sería para mí la salida de KM1. Que en este caso pues sería, a ver, no lo estoy viendo bien esa parte. Entonces para KM1 sería el output 2. Output 2, entonces tengo que buscar output 2. ¿Dónde está? Aquí está, aplicar y cerrar. Entonces miren, hasta esa parte estaría todo bien. Es decir, si yo lo hago correr, activo esto y sí o sí tiene que entrar KM3 y KM1. Entonces pasa eso, miren, KM1 cerrado y KM3. Entonces ahora está pasando un cierto tiempo y tiene que desactivarse todo esto, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces lo paro. Entonces yo le puedo dar ejemplo 5 segundos, ¿no? Esto que esté en 5 segundos. Configurar los 5. Damos OK, aplicar y cerrar. Entonces a 5 segundos. ¿Qué quiero que haga en 5 segundos esto? ¿Qué es lo que quiero que haga? Entonces quiero que mantenga en este caso a KM3 cerrado, que desactive KM1 y que active KM2. Eso es lo que necesito. Entonces para eso me lo voy a traer un poquito más aquí para que se entienda de mejor manera. Entonces lo que necesito en este caso, lo primero, ¿no? Que se active. Entonces para eso yo voy a colocar esto aquí. Pongo esto acá. Entonces necesito una salida. Listo, conecto esto con esto, esto con esto y esto con esto. Ya. Entonces esto para mí va a ser el output 1. Entonces output 0, ¿dónde estás? Output 1, output 1, aplicar y cerrar. Y esto se va a activar, pero ¿cuándo? Cuando la temporización se haya acabado. ¿Y qué banderita es esa? Ya hemos visto que en los anteriores tutoriales pues es DN prácticamente, que se activa una vez que termina el conteo. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces para mí esto va a ser DN. Buscando DN, DN, DN. ¿Dónde estás DN? Aquí está DN del temporizador. Entonces una vez que se cumple eso, pues DN1 ¡pum!, se va a activar, ¿no es cierto? Entonces hagamos la prueba, está ahí. Vamos a correr, le damos a dar un inicio, un start, y como ustedes pueden ver, pues KM1 se ha cerrado y ha cambiado. Se han abierto ambos y KM1 ya estaría en funcionamiento, digo KM2, pero no se ha mantenido KM3, entonces tenemos que hacer algo más ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que hacer algo más para que esto se mantenga. Entonces aquí puedo utilizar en este caso una lógica OR, ¿no? Entonces me vengo acá, conecto esto con esto, esto con esto, y ahora entonces como en este caso es DN quien activa todo esto, entonces puedo nuevamente mantener acá ADN, buscando ADN, DN, aquí está, DN, aplicar y cerrar. Entonces esto, como está haciendo una lógica OR, entonces me va a mantener, sigue funcionando todo esto, ¿no? Entonces de esa manera.
Tal vez no se ve muy bien, lo voy a borrar. Listo, y lo voy a conectar de mejor manera para que se entienda. Entonces esto viene para aquí. Listo, entonces añadido esto tendría que ya funcionar. Entonces vamos a darle un start. Como ustedes pueden ver, ha cerrado KM3 y KM1. Pasa los 5 segundos, pues se desactiva y listo. Pues ya funciona, ¿no? Entonces ya funciona. Ahora si le damos un stop, para. Si le damos un start, hace eso. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el sistema se activa. Entonces, como ustedes pueden ver, así es como se hace un arranque estrella triángulo. Entonces no es nada complicado, ¿no? Solamente es un poco de imaginación y ya. Entonces espero que les haya gustado este video tutorial. Hemos logrado realizar un arranque estrella triángulo en Automotion Studio. Bueno chicos, hasta luego.